entiendo que las cosas que sucedieron fueron para que estuviéramos aquí ahora, justo, a punto de recibir una de las palabras más importantes que creo que este año vamos a impartir. Esta palabra, que no se la voy a dar toda en una sola porción, tal vez tenga una parte más o dos, pero creo que esta es una de las palabras más importantes de todo el año. Así que escríbala, regístrela, no deje de oírla cuando cuando ya esté en la red, en YouTube, no deje de escucharla, de meditarla y de recordarla durante lo que queda de año, porque esta palabra es una palabra que le puede salvar a usted de muchas cosas. Y definitivamente va a ser como una puerta que le va a llevar adelante. Así que no la pierda. Mira al que está a su lado y dile: no pierdas esta palabra. Mira el del otro lado y dile: no pierdas esta palabra. Esta palabra, esta impartición, esta ministración la he titulado Libres de la Religión. Y quiero comenzar preguntándoles esto: cuando usted fue salvo, le pregunto, ¿nació para ser parte de una organización o nació de nuevo para ser parte de un organismo vivo? Le voy a preguntar otra vez: usted cuando creyó, cuando fue salvo por el Señor, ¿nació para ser parte de una organización o nació para ser parte de un organismo vivo? Bueno, hoy usted tiene que entender que como fuimos hechos para formar parte de un organismo vivo, somos únicos. Somos únicos. Estamos en una posición privilegiada y tenemos el honor de haber sido creados por el Señor para funcionar de una manera única también. Por eso es tan maluco cuando las personas comparan aún dentro del reino de Dios a unos ministros con otros, a unos hermanos con otros, a unos pastores con otros. Todos somos tan distintos. La ubicación propia que tenemos dentro del organismo vivo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, no nos permite ser iguales a los demás en muchísimas cosas. Somos tan particulares y tan únicos. Pero hay algo en la mente del ser humano que lo condiciona, haciendo lo que se quede con aquello que él escucha primero. El ser humano tiene algo tremendo. El ser humano, cuando escucha algo por primera vez, se queda con eso y no se da la oportunidad de revisar a ver si eso que escuchó por primera vez está bien, si es correcto, o simplemente tratar de ir un poquito más allá de lo que escuchó. Y lo que escuchaste la primera vez quizás no esté del todo bien, o definitivamente no sea correcto, pero fue lo que escuchaste la primera vez, y en base a lo que escuchaste la primera vez, sobre eso construiste una base en la que estás desarrollando tu vida. Me gusta leer algunas cosas que me parecen tan curiosas de algunos humanistas. Los psicólogos, por ejemplo, ellos nos dicen que uno tiene que escuchar 37 veces una situación, una posición o un criterio o una enseñanza para que se convierta en tu opinión. Según ellos, antes de 37 veces no se convertirá en tu opinión. Me gusta pensar en lo que el apóstol Pablo hacía cuando decía muchísimo, dijo en alguna carta en particular, dice, cuando escribió a los Gálatas: a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, se las recordaré siempre que pueda hacerlo. Eso es maravilloso porque entendemos que para formar un criterio y para formar una mentalidad correcta, alineada con la mentalidad de Dios, tenemos que decir tantas veces cosas que ya hemos dicho. Así que yo quiero que te imagines por un momento lo siguiente: cuando creciste, si creciste y me voy a dirigir específicamente a aquellas personas que quizás crecieron en hogares, entre comillas, mal llamados cristianos. Cuando creciste en una casa y comenzaste a escuchar de Dios, pasó algo que fue lo que produjo una frustración en la mayoría de todos nosotros. Casi desde pequeños comenzamos a oír a Dios, bien sea por la televisión, bien sea por el cine, bien sea por las revistas o los periódicos, o por las personas que tenían costumbres y tradiciones religiosas y nos hablaban y nos decían: Dios existe, Dios te ama o Dios te va a castigar. Siempre nos decían muchísimas cosas acerca de Dios. Escuchamos mucho acerca de Dios, pero la verdad que tenemos que también afirmar es que nunca vimos a Dios. Crecimos creyendo en un Dios que se nos prohibió verlo.
que se nos impidió verlo. Y yo siempre trato de salvar un poco la responsabilidad de los padres o de los tutores que tuvimos, porque quizás la mayoría de ellos no tenía tampoco la manera, la experiencia como para podernos abrir los ojos o mostrárnoslo y decir, mira, este es Dios. Básicamente, cuando tú escuchas de Dios y no lo experimentas, cuando te hablan de Dios y no lo ves, básicamente estás atrapado en una religión y no hay poder para cambiar tu vida. Esta es la razón por la que tantas personas se han apartado de la fe en el Señor Jesucristo. Yo quiero que me deje compartirle un poquito de estadísticas. Siempre trato de asociar una cosa con otra porque esto nos ayuda a entender un poco el comportamiento de algunas personas o de algunas comunidades o culturas en algún tiempo. A finales de la década de los 80 y a principios de los 90, dicen algunos estudiosos que solamente el 15% de la iglesia en América Latina, solamente el 15% consagraba diezmos, solo el 15%. Y en los últimos años esto mermó más del 50% y dicen los estadistas que ahora solamente el 4% de la iglesia diezma regularmente y fielmente. ¿De qué nos habla esto? De un abandono a la fe y de un abandono a los principios y de un abandono a la verdad. En otras palabras, estamos viendo surgir literalmente y con mucha fuerza la apostasía. Es decir, el dejar los principios por querer implementar lo que yo creo que es mejor, lo que a mí me parece y algunas cosas que pienso que puedo manejarlas mejor que Dios. Aún vemos programas de televisión que te llevan a la conclusión de que el Señor Yeshua fue una persona que existió y ahora lo están calificando como un gran filósofo, de modo que los milagros del Señor hoy no tienen ninguna relevancia, ningún significado para esta sociedad o para este mundo actual. Y lo que está pasando es que mucha de la gente que viene a la iglesia viene a veces sin expectación, viene sin esperanzas, viene sin el deseo de ver a Dios literalmente, viene sin el anhelo de ver su poder manifestado, porque estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Y las personas, por no tener este hábito de aprender a pensar más en Dios que en lo que está en el mundo, más en sus principios que en las crisis de afuera, más en su amor que en las opresiones de afuera, más en su fe que en las preocupaciones, más en su plan que en nuestras propias circunstancias actuales. El problema es que esta situación nos pone en gran riesgo. Y el secreto es que en estos tiempos que vivimos tenemos que velar. Di conmigo, velar. Tenemos que velar respecto a lo que estamos aceptando en nuestra vida. ¿Qué es lo que estás aceptando en tu vida? Hay mucha gente que se está conformando. ¿Qué estás aceptando en tu vida? ¿Estás aceptando que definitivamente algunas cosas no van a cambiar? ¿Acaso estás aceptando eso? ¿Estás aceptando que, bueno, esta persona será así, que aquella será asao, que nunca tendrás para más, que tendrás que quedarte con esa enfermedad para siempre, que definitivamente ahora tu vida está arruinada, que fracasaste? Acéptalo. ¿Qué es lo que estamos aceptando en nuestra vida? Tenemos que velar con respecto a eso, pero también tenemos que velar respecto a lo que nos hemos unido. ¿Con qué te has unido? ¿Con qué cosa, lugar o personas te has unido? Tenemos que velar respecto a esto. ¿Con qué te estás uniendo? ¿Con qué literatura te estás uniendo? ¿Con qué personas te estás asociando? ¿Con qué? Tenemos que velar respecto a esto porque estamos en un tiempo muy peligroso. Tenemos que velar respecto a qué nos estamos convirtiendo. ¿En qué te estás convirtiendo? Evalúate por un momento, y deberías hacer esto todos los días en la mañana y también al final del día en la noche. ¿En qué persona te estás convirtiendo? ¿Estás siendo cada vez más el hijo, la hija que Dios quiere tener, o simplemente eres uno más del montón? ¿Cómo lo sabes? Por lo que está marcándose en tu vida, tu comportamiento, tu conducta, tu avance, tu influencia, tu autoridad, tu humildad, tu sabiduría. ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Acaso te estás convirtiendo en una persona cada vez más humanista? ¿O en una persona cada vez más espiritual, más sensible al Señor? ¿En qué te estás convirtiendo? ¿En una persona independiente de Dios o en una persona cada vez más dependiente de Dios? ¿En qué te estás convirtiendo? Tenemos que velar sobre estas cosas. Esta enseñanza va a ser progresiva. Muchas de las cosas que les diré van a ser para ustedes muy familiares, pero luego vamos a subir, vamos a ir un poco más alto, en el nivel de este pensamiento que les he traído hoy para desmantelar otras cosas,
para que usted esté mucho más consciente de su realidad natural y de su realidad espiritual, que es lo que necesitamos hacer. A veces actuamos como actuamos, a veces no actuamos con coherencia de acuerdo a nuestra naturaleza, porque simplemente no estamos conscientes de lo que somos, ni cómo estamos, ni de qué manera tenemos que comportarnos ante tantas autoridades y potestades de las esferas celestes que están alrededor nuestro y que están viéndonos. Y como dice el escritor a los Hebreos, estamos delante de una gran nube de testigos que están mirándonos todos los días, viendo nuestra conducta, nuestro comportamiento, y a veces las personas dicen una palabrota o simplemente dicen una mentira deliberada, pero con un descaro, sin ningún temor de Dios, o tantas cosas que la gente hace o dice. Te pregunto, ¿en qué te estás convirtiendo? Entonces vamos a seguir desmantelando el sistema que tienes en tu mente. Este mensaje que les traje en 3 partes acerca de la renovación del entendimiento, no deberían perderlo. Pronto estará en YouTube, deberían tomarlo y convertirlo en un tesoro, al igual que este tema que les estoy comenzando a ministrar hoy. Así que vamos a seguir, les dije, desmantelando el sistema que tienes en tu mente, que te llevó a donde estás ahora, a esta condición actual en la que estás, que causó ese proceso de pensamiento. Y vas a chequear esta tarde, noche, si estás liberado de la religión o si simplemente estás cautivo por la religión, pero no lo sabes. Hoy te vas a dar cuenta. Mientras yo hable en estos minutos, te vas a dar cuenta si realmente estás libre, como cantábamos, o vas a decirte a ti mismo con responsabilidad: la verdad es que estoy bien atado por la religión, bien atada por la religión. Vamos a hablar todas esas cosas, porque esto va a provocar algo en tu vida y te va a ayudar a aumentar el nivel de tu mente. Y es lo que Dios quiere, que aumentes el nivel de tu mente. ¿Recuerda lo que hablamos del 100%? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esta semana después de aquel domingo? Terminamos estos 3 días. ¿Cómo te fue? A ver, ¿aumentaste? ¿Crees que subiste el nivel? ¿O simplemente dijiste, wow, extraordinario, y después se te olvidó? Y dices, ay, verdad, ¿cómo se me pudo olvidar? Dios mío, ni siquiera pensé por un momento en alguno de los principios para practicarlo, a ver si del domingo al miércoles podía subir 1, 2, 3 o 10 puntos más sobre el nivel y la capacidad de mi mente. ¿Qué hicieron con eso? La mayoría no hizo nada. Por eso les dije, pensé que hoy no les iba a predicar, y Dios me dijo, sí, tenemos que hablar sobre esto un poco más, porque no están haciendo nada con lo que le estamos dejando. Así que dígale al que está a su lado, esa exhortación es para ti. Tienes que crecer en esto. Tienes que crecer en el nivel de tus pensamientos. ¿Hasta cuándo Dios nos va a seguir dando cosas y nosotros, gracias Señor, y hasta ahí las engavetamos, las guardamos, las desplazamos, las dejamos a un lado? Así no se crece. Se crece aprendiendo y aplicando, aprendiendo, incorporando a la vida y haciéndolo tangible, real en nuestra vida. Así es como crecemos. Acompáñeme, por favor, después de esta introducción, le pido que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 11. Este es un pasaje muy familiar para usted y les voy a hablar en la versión Reina Valera. Muy bien, Mateo 11, voy a leerles de una manera curiosa. Usted va a decir, bueno, pero ¿por qué lo leyó así? Bueno, déjeme avanzar y tal vez en la segunda parte lo entienda. Voy a leerles de manera extraña solamente el verso 30. Mateo 11, verso 30, en la versión Reina Valera, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor dice, mi yugo es, ¿qué es? ¿Quién de ustedes conoce esta palabra en el original? A ver, ¿quién la conoce en el original? Esta palabra en el original quiere decir cómodo. Si tuviéramos que traducir esa expresión, diríamos, porque mi yugo es cómodo. Y lo que te es cómodo te es agradable. Así que quiero que mantenga esto en mente, por favor. Mi yugo es cómodo y ligera mi carga. Yo quiero que usted comprenda completamente esto acerca del yugo, y por eso le voy a explicar lo siguiente. En el hebreo, cuando usted habla de un yugo, a ver, diga conmigo, yugo. Otra vez, yugo.
Cuando usted habla de yugo o de carga, porque el Señor usa estas dos expresiones, yugo y carga, y está hablando de dos cosas totalmente distintas, de dos cosas totalmente diferentes. Yugo y carga no es la misma cosa. En el hebreo, cuando hablas de yugo o de una carga, debes pensar en dos animales completamente distintos. Cuando piensas en una carga, la imagen que viene de inmediato a tu mente, ¿cuál es? ¿Ah? Con relación al animal. El burrito, el asno. Eso es con relación a carga. Pero cuando pensamos en yugo, no podemos asociarlo de la misma forma. Para la mente hebrea, pensar en yugo es pensar en un buey inmediatamente. Entonces tenemos dos animales, uno que cumple una función y otro que cumple otra, y eso no porque el ser humano quiso, sino porque Dios se los ordenó, se los instruyó así a los hebreos. Ahora, piensen en esto, el buey no fue diseñado para cargar cosas, el buey fue diseñado para alar cosas. ¿Me está siguiendo? Y usted puede decir, bueno, pero también este es un animal tan robusto que si uno le pone algo encima, tal vez lo lleve bien. Bueno, tal vez nunca se mueva. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que entendemos la mente de los animales. Y como nuestra mente todavía está al 5%, no podemos entender la capacidad que tiene un animal según el propósito que Dios puso en el animal. Y eso nos desconcierta porque entonces queremos que el animal haga cosas que no va a hacer. ¿Recuerdan a Balaam y la burrita? Bueno, al final le tuvo la burra que hablar a Balaam, ¿verdad? Y decirle, yo soy la que te va a profetizar a ti. Porque él pensó que era simplemente un animal. ¿Y qué hizo Dios? Se aparece y permite que Balaam pueda ver el potencial que tiene el animal. Fíjense lo tremendo de esto. No voy a meterme en eso, pero nada más les dejo esa idea. Así que debemos entender la terminología, porque yugo y carga no significan la misma cosa. El Señor dice, mi yugo es fácil, mi yugo. ¿De quién es el yugo? Es de Él. No es suyo, no es mío, es del Señor. Mi yugo ¿es qué? Es cómodo. Quiero que utilice, mientras yo le esté predicando de esto por 2 o 3 semanas, quiero que usted utilice y mantenga esto en mente, utilice esta palabra cómodo, no diga fácil, porque muchas veces lo fácil se hace irrelevante para nosotros por la manera trillada en cómo lo hemos manejado. Así que el Señor dice, mi yugo es cómodo. Yo quiero que usted escriba esto rápidamente, por favor, porque especialmente los miércoles no tenemos muchísimo tiempo y quiero dar tiempo al Espíritu Santo también más tarde para otra cosa. Escriba esto, hay diferentes tipos de yugo. O sea que usted no va a calificar que el yugo está diseñado de una sola forma o de una sola manera. Hay diferentes tipos de yugo y hay que entender eso. Así como hay diferentes tipos, a ver, para que me entienda mejor, hay diferentes tipos de ataduras o de nudos. ¿Has visto eso? Hay diferentes tipos de yugos. Usted puede tener un yugo con una persona, puede tener un yugo con un lugar, puede tener un yugo con una cosa. Las personas podemos estar atadas o enyugadas con diferentes situaciones. Cuando tienes un yugo, eso quiere decir que estás unido. Dígalo conmigo. Tener un yugo significa estar unido. Y ya le voy a poner algunos ejemplos para que vaya entendiendo. Ahora, estar en un yugo o tener un yugo es estar unido, pero con un propósito. Con un propósito. Todo yugo tiene un propósito. Sin importar el tipo de yugo que sea, todo yugo tiene un propósito. Por eso cuando usted decide unirse con algo o con alguien, debe tener mucho cuidado, porque todo yugo tiene un propósito. Y puede ser que el propósito
del yugo que usted entiende que está haciendo le va a ayudar, pero puede ser que le destruya. Ahora, Dios nos da su yugo con el propósito de salvarnos. Entonces, cuando usted tiene un yugo, usted está unido, unida con un propósito. Por eso, cuando usted se casa con alguien, usted está en yugo con esa persona. Y cuando ya han pasado algún tiempo, algunos años, usted puede percibir los pensamientos de la otra persona porque están tan unidos que se conocen el uno al otro. Así, cuando estás unido en yugo con algo o con alguien, eres una con esa persona, con ese lugar o con esa cosa. No existe tal cosa como estar unidos en yugo y tener papeles, roles o funciones independientes. Escúchese bien que estoy diciendo independientes y no estoy diciendo diferentes. Independencia es una cosa y diferencia es otra cosa. Cuando usted está en yugo con algo o con alguien, usted se hace una con esa persona, cosa o lugar. Y no existe tal cosa como estar unidos en yugo y tener papeles, funciones o roles independientes. Vuelvo a decir, no estoy diciendo diferentes, independientes. ¿Qué significa eso? Que desde el momento en que usted está en yugo con algo, con alguien, usted dejó de ser independiente. Ya usted no tiene autonomía, no puede vivir como vivía antes. Es más, eso ni siquiera es bíblico. Porque cuando usted está unido o unida y estás en yugo, esto es lo que pasa. Pon esto en tu espíritu, por favor, ponlo en tu espíritu. Cuando tú estás en yugo, estás apartado, apartada, estás consagrado, consagrada. Cuando usted está en yugo, esto es lo que pasa. Ya usted no está disponible. ¿Por qué? Porque está en yugo. En otras palabras, cuando estás unido y estás en yugo, eres una con algo o con alguien. Con algo o con algún lugar. Mantén esta verdad en mente, por favor. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero no están en yugo. No están apartados ni están consagrados. En otras palabras, siguen disponibles. ¿Disponibles para quién? Para el diablo, para el pecado, disponibles para la mentira, disponibles para la ruina, para la miseria, para el dolor, para la enfermedad, para la contienda, para la división, disponibles, todavía están disponibles. Por eso es que el diablo y las circunstancias los toman y los sacuden y los desbaratan. Pero cuando usted está en yugo con Dios, por ejemplo, con la iglesia, por ejemplo, con su marido, con su mujer, por ejemplo, con las autoridades, por ejemplo, usted no está disponible. Entonces no puede venir el diablo ni las circunstancias a hacer de usted lo que quiera. Muchas veces dejamos que las cosas malas nos pasen porque no queremos estar en yugo. Queremos que vamos a estar mejor sin estar en yugo. Cuando tú respondes al llamado de Yahweh, tú estás separado. Desde el momento en que respondes, desde ese momento Dios te toma para sí. Y ya no estás disponible. Ya no puedes hacer las cosas que hacías antes de la manera que hacías con tanta independencia o indiferencia. Ahora tienes un yugo y no eres independiente. Cuando estás en yugo, no entiendes que no estás diseñado para hacer otra cosa que no esté de acuerdo con el yugo. No puedes hacer nada que esté fuera del yugo, porque estás en yugo. Ya no puedes decir, ahora voy a hacer esto y después, bueno, después veo. Estás en yugo. Cuando tú haces algo tratando de ser independiente a tu yugo, tú afectas el estado del yugo y la situación con el yugo y la relación con el yugo. Cuando estás en yugo, el Señor suple gracia y favor. Cuando estás en yugo, Él suple fuerza y sabiduría. Cuando estás en yugo, Él suple poder y destreza.
¿Sabes lo que significa la palabra gracia? Que esto es lo que está más asociado a lo que el Señor hace. Todo lo demás viene por la gracia de Dios. Esta palabra gracia tiene varios significados. Yo voy a enfatizar dos que para mí son los más importantes. El primero, en el griego, que todos conocemos, el favor no inmerecido, el regalo no, el favor inmerecido o el regalo no merecido que Dios nos dio. Esa es la traducción del griego. Pero mire esto, por favor, gracia en hebreo. En el hebreo la palabra gracia significa la presencia siempre empoderadora de Dios. Magnífico. Gracia significa la presencia siempre empoderadora de Dios. Entonces por eso dije hace un momento, dejamos que las cosas malas nos pasen, dejamos que las cosas malas nos alcancen, dejamos que el diablo nos sabotee la vida, dejamos que la carne nos traicione, que los sentimientos nos devoren, dejamos que las cosas se nos vayan. ¿Por qué? Porque no queremos estar en yugo. Sin yugo no tenemos gracia. Dile al que está a tu lado, si no estás en yugo, no tienes gracia. Ahora, cuando estás apartado, apartada, haces lo que Dios te manda hacer. La presencia de Dios siempre estará contigo, porque tú estás apartado, apartada para Él, y estás obedeciéndolo y estás haciendo lo que Él te está mandando hacer. Por favor, mantén esto en mente, te lo voy a decir muchas veces, mantén esto en mente. Esta es una visión muy poderosa, muy poderosa. Estoy seguro que ninguno de ustedes había escuchado esto de esta manera, por eso le digo, no lo pierdan, para este año va a ser vital esto. Cuando hables a partir de ahora del yugo, mantén esto en tu mente, mantén al buey. Tú no estás para llevar una carga, estás para... Y el Señor dice, es cómoda. El buey tiene el yugo, la carga es la imagen que usted ve en el burro, pero el Señor dijo, mi yugo es fácil. Si usamos la definición de esta palabra, permítame recordárselo de nuevo, debemos traducirlo así, porque mi yugo es cómodo. Yo estoy cómodo con quien soy y con lo que hago. Yo, el que le habla a usted, yo, su servidor, yo estoy cómodo. Estoy cómodo. Cuando ustedes están haciendo lo que deben hacer, quienes están encargados o sirviendo, yo estoy cómodo, no tengo ningún problema. Aprendí eso hace algunos pocos años atrás y ahora estoy cómodo. Eso me da una situación agradable, eso me da una seguridad infinita, eso no altera mi identidad para nada, estoy cómodo. Hay una expresión que yo suelo usar cuando estoy hablando con los ministerios o con algunos encargados, les digo, yo no les voy a hacer el trabajo, yo estoy cómodo porque sé quién soy. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando estás cómodo, porque sabes quién eres, estás seguro. Nadie puede estar cómodo en una situación de inseguridad. Nadie puede sentirse tranquilo, tranquila si está insegura. Y cuando estás seguro en quién eres, no tienes que competir con nadie. No tienes celo de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque estás separado para Dios, para hacer algo específico. Yo tengo que hacer lo que estoy haciendo. Usted tiene que hacer algo muy puntual, que no es precisamente hacer lo que yo estoy haciendo. Tal vez algo muy parecido a lo que estoy haciendo, pero no precisamente lo que yo estoy haciendo. Y yo no voy a hacer lo que usted tiene que hacer. Por eso le digo, yo estoy cómodo, estoy bien. Y ¿sabe qué quiere decir estar cómodo? Entonces, que mi ojo no se intimida por lo que mi mano puede hacer. ¿Por qué? Porque mi ojo está claro en que él no fue creado para tocar ni para tomar. Él fue creado solo para mirar, observar, enfocar, ayudar a la dirección, ayudar a la orientación. Entonces, mis ojos fueron diseñados para ver. Por tanto, cuando sabes quién eres, estás cómodo en tu propia piel. No te altera el hecho de que algunas personas estén haciendo algo distinto a ti, parecido a ti, o algo más que tú, o algo menos que tú. Eso no tiene nada que ver. Cuando sabes quién eres, no tratas de ser otro u otra, porque no tienes que ser otro, no tienes que ser otra. De esto se trata, y tienes descanso en quién eres en Él y en la obra que Él te ha asignado para que tú la realices. ¿Por qué? ¿Dónde comenzó todo? Dígamelo. Porque entendiste que es cómodo. Es cómodo. No te sientes mal por eso. Cuando una persona dice,
es que esta tarea que el Señor me está pidiendo que haga es demasiado difícil de hacer. La verdad es que sí, me está haciendo llorar, me está haciendo perder la paz, se me está cayendo el cabello, me están saliendo más canas. Bueno, al principio de mi vida fue así, pero eso responde a una sola cosa: la inmadurez. Esa es la consecuencia de la inmadurez. Yo le suelo decir a mi hijo, aquí está mi hijo, por cierto, le suelo decir: hijo, madura lo más rápido que puedas, lo más rápido que puedas, porque en la medida en que madures lo más rápido que puedas, sabrás aprovechar muy bien todas las oportunidades que Dios te da. Madura lo más rápido que pueda. Pero cuando somos niños todavía estamos con algunas indiferencias, con algunas rochelas, con algunas pataletas de malcriadez y todas esas cosas que no nos dejan crecer y no nos dejan ser lo que somos. Y ahí están los celos, ahí está la envidia, ahí está la inseguridad, ahí perdemos la identidad, ahí nos amargamos la vida, ahí pasan un montón de cosas. Entonces, hay diferentes tipos de yugo. Diga conmigo, hay diferentes tipos de yugo. Escucha esto: los fariseos ponían sobre el pueblo cosas que Yahweh ya no las requería. En un tiempo las requirió, pero los fariseos quisieron mantener algunas prácticas, tradiciones y costumbres, y ellos las pusieron sobre la gente, pusieron tal carga sobre el pueblo que desvirtuaron todo el propósito que Dios tuvo en algún momento con alguna de esas prácticas o situaciones que ya no eran necesarias. Cuando le pones mucha carga a la gente, y no hablo solo de los ministerios o de los encargados, hablo también de los padres y de las madres, hablo de los que aquí son jefe y tienen gente bajo su responsabilidad. Escuche bien: cuando le pones mucha carga a la gente no sirve de manera generosa, con solicitud y agrado. Pasa en la iglesia también. De hecho, cuando tú le pones mucha carga a la gente, le estás haciendo mucho más difícil su trabajo. Claro, hay dos situaciones particulares que se pueden dar. Si tú conoces a la persona, tú sabes lo que es capaz de soportar y resistir. Por eso Dios, cuando nos da una responsabilidad, le inspiró al apóstol Pablo a decir esto: el Señor no nos da cargas o responsabilidades o tareas mucho más pesadas de las que podemos resistir. Qué maravilloso es Dios, porque Él conoce la responsabilidad y nunca nos va a reventar. Pero cuando tú estás en lo natural con una persona y tienes la capacidad espiritual de discernir hasta dónde esa persona puede llegar, lo puedes desarrollar. Y se lo digo por experiencia. Yo trabajé en una empresa como de los 20 años en adelante. Fue mi primer trabajo en una empresa privada. Y creo que se los he contado en alguna ocasión. Entré a un departamento donde habían alrededor de 7, 8 personas, incluyendo al jefe del departamento. Y cuando yo fui involucrándome en todas las tareas de la función del departamento donde estaba, un día despidieron a uno, despidieron a otro, despidieron a otro, despidieron a otro, a otro, a otro, y quedó el jefe y yo. Y siempre les hago la misma pregunta a los que me han escuchado: ¿a quién creen ustedes que despidieron? Me quedé solo. Yo era el jefe y el ayudante y el encargado, y eran los múltiples colaboradores. Yo era el todero del departamento. Y como lo tenía tan organizado y tan arreglado, prácticamente no tenía trabajo. Me dieron unas asignaciones de mayor envergadura y terminé dirigiendo la empresa. Entonces, además de ser el encargado del departamento, también podía dirigir la empresa, manejar las ventas, las compras de materia prima. Yo no sabía que podía hacer tantas cosas. Dios me permitió desarrollar una capacidad de trabajo como de 11 personas. Lo pude ver ahí, en esa experiencia. Y no me mataron, no me reventaron, no me cansé, no me volví loco. Entendí que era el momento de poder desarrollar todo lo que podía hacer. Y es lo que Dios hace muchas veces con la iglesia. Dios le está dando a la iglesia una tarea maravillosa en este tiempo, y la iglesia que está haciendo cree que no lo puede hacer. No, pero la iglesia, yo te tengo una gran noticia: tú sí lo puedes hacer. Pero necesitas creerlo, necesitas entregarte realmente. Pero debes entender esto: hay personas que no tienen la misma capacidad dentro del cuerpo. Por ejemplo, no le podemos dar a este dedito la misma capacidad que puede tener este. ¿Se da cuenta de eso? Con este podemos levantarnos tal vez hasta 10 kilos con este dedo. ¿Cómo se llama este dedo? El pulgar, ¿verdad? Y con el meñique, tal vez 2 kilos. ¿Se da cuenta? Y de eso se trata. A veces cuando colocamos cargas más pesadas en las personas de lo que ellos pueden hacer, lo que estamos provocando
es que haya tristeza, rabia, dolor, desconcierto, desilusión. Y muchos padres hacen eso con sus hijos y con sus hijas. Les imponen cargas tan terribles, incluso respecto a Dios, incluso respecto a la iglesia, incluso respecto al qué dirán, el qué va a decir la gente. Y por eso muchos hijos se desconciertan. Entienda que eso es lo que hacían los fariseos. Le ponían cargas más pesadas a la gente de lo que incluso ellos mismos podían llevar. Por eso el Señor se los reprochó, los acusó y los trató como los trató, porque eran injustos con el pueblo. Pero quiero decirles además, en honor a la justicia, que los fariseos no eran los únicos maestros de la época. Estaban también los esenios y los saduceos. No quiero explicarles mucho sobre estos grupos o estas comunidades religiosas que tenían diferentes prácticas y algunos eran un poco más antiguos que otros. Usted lo puede estudiar luego. Lo que quiero decirles es que la gente vivía bajo esta atmósfera de confusión y opresión que los ataba y los sometía a estar bajo ese yugo de filosofías y de ideologías perversas que cada vez alejaban a las personas más de Dios. En lugar de acercarlos, en lugar de tener una motivación por estar más cerca de Dios, se alejaban más porque pensaban, si ellos son los representantes de Dios y nos están imponiendo estas cargas que nos amargan la vida, que nos destrozan nuestros planes, que es algo imposible de lograr, entonces no queremos nada con Dios. Y lo más triste de todo esto que le estoy diciendo es que 2000 años después de aquella época del tiempo del Señor Yeshua, hoy por hoy vemos gente en la iglesia del Señor Jesucristo haciendo lo mismo. Vemos autoridades, vemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, encargados, gerentes, administradores, haciendo lo mismo. Ponen cargas de confusión en la gente, cargas de opresión sobre los creyentes, y por eso hay tanta deserción de las iglesias. La gente, hay muchos creyentes. Si usted viera la cantidad de creyentes que hay en el mundo que no se congregan, es mayor a la iglesia congregada. Esa es una realidad muy triste que tenemos que aceptar. Por eso le digo, estas personas no quieren congregarse, no se gozan en la coinonía con los hermanos, ya no les importa prácticamente la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos quieren hacer que los creyentes paguen la salvación de alguna manera. Paga la salvación, págala con dinero, págala con servicio, págala con actitud, págala haciendo lo que yo te pido, simplemente págala vendiendo tus cosas, regalándome tus cosas, paga tu salvación, págala, si no te vas al infierno. Ese es el mensaje que se da en muchos lugares y es lo que muchos hacen contra los agraciados y redimidos hijos de Dios. Así que esto es un problema grave, no solamente es un problema doctrinal, es un problema espiritual fuerte en la iglesia, pero la Biblia dice, el Señor dice, el Espíritu Santo lo profesa, yo se lo proclamo, la salvación es un regalo que Dios nos dio. Y es un regalo que Dios le otorga a todos los que creen en el Hijo Yeshua, el Mesías, el que vino a sufrir por nosotros y el que fue a la cruz a pagar el precio de nuestra condena. Así que no puedes comprar la salvación con obras, no puedes hacer nada que pueda comprar el amor de Dios y el favor del Padre, porque dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por obras. La gracia es nada más y nada menos que la línea de crédito del cielo, disponible a través de la cruz. El que quiera todos esos favores tiene que ir por la cruz. Ese es el único camino, es la única condición. Vaya por el camino de la cruz y tendrá todo el crédito que el cielo tiene para los que han sido redimidos. Así que no te ganas la gracia, simplemente recibes la gracia. No pides la gracia, no compras la gracia, no negocias la gracia, no trabajas la gracia, solo recibes la gracia. Hay tantos sistemas allá afuera que te quieren mantener atado, atada. Y yo le quiero recordar que hay diferentes tipos de yugo, no necesariamente el yugo doctrinal, religioso, espiritual. Hay diferentes tipos de yugo. Usted se ata sin darse cuenta. Usted se enyuga con algo, con alguien sin darse cuenta. Y después se pregunta, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué esto no puede ser? Reflexione sobre lo que hoy está aprendiendo. Hay diferentes tipos de yugos porque hay diferentes tipos de ataduras. La gente se ata de diferentes formas. La gente se ata simplemente con una mirada, con un gesto, con una actitud. La gente se ata por la negación. La gente se ata por la indiferencia. La gente se ata por la omisión, el pecado de omisión. La gente se ata por la complacencia en cosas equivocadas que deshonran a Dios. Así que hay diferentes tipos de ataduras. La gente se ata simplemente por autocompadecerse. La gente se ata. La gente se ata también por las ofensas, por los insultos, por las falsedades.
Así que usted puede tener un yugo con una persona, con un lugar, con una cosa, con una cultura, con una tradición y no lo sabe. Por favor, acompáñeme para que veamos por un momento lo que nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Marcos 7. Marcos 7, voy a leerles en la Reina Valera, ¿lo tienen? ¿Están todos? Muy bien, voy a leer el verso 13. El Señor está reprochándoles a los fariseos que le dan mucha más importancia a algunas costumbres que a lo que Dios ha dicho, y Él dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La enseñanza que el Señor nos está dando con este reproche que les hace a los fariseos y a todo ese grupo religioso que estaban allí tratando de acosarlo y de perseguirlos y acosar a los discípulos y de intimidar, porque hay autoridades que hacen esto. Escuche bien, bien sean padres, jefes de trabajo, autoridades en la iglesia. Esto es un mal que las autoridades hacen. Alguna vez incurrimos en eso también. La enseñanza es que nunca verás el poder del Espíritu Santo donde la gente tiene yugo con la tradición. Donde hay un yugo con la tradición, ahí no hay manifestación del poder del Espíritu Santo. Y la tradición es uno de los cimientos más poderosos de la religión, la tradición. La tradición es algo muy, pero muy poderoso. Y para mí, y yo creo que esto en realidad es, no solo para mí, creo que es un estado de esta situación, esto es un misterio. Tienes que escucharlo y tienes que meditarlo en el contexto en el cual el Señor está diciendo: ustedes por vuestra tradición han invalidado la palabra de Dios y hacen otras cosas semejantes a estas. Así que lo que tienes que ver en esto es que la tradición tiene tanto poder, pero tanto poder, que lo dice el mismo Señor Yeshua. Él está diciendo que la tradición causa este efecto, el efecto de invalidar la palabra de Dios, el efecto de que la palabra de Dios no provoque lo que quiere provocar. Por ejemplo, yo te estoy hablando ahora de algo que es muy puntual y es maravilloso, y tú deberías soltar cualquier atadura que tengas con la tradición. Pero supongamos que tú eres tan tradicional que tú todos los domingos tienes que estar en la casa de tu mamá o de tus padres a la 1 de la tarde, porque te esperan para almorzar. Y tú dices: no puedo faltar. Y cuando son las 12 del mediodía, tú te retiras del culto que le estamos rindiendo al Señor porque tienes que irte. Y no sabes lo que Dios está por hacer. No lo sabes. Eso es un ejemplo nada más. Y tú te retiras. Con esa tradición, tú le estás impidiendo a Dios que fluya con poder en tu vida. Por ejemplo, otra tradición. Tú dices: el día de la madre yo no me congrego porque ese es el día de la madre. Una vez al año. Dios no se va a poner bravo con eso. A Dios no se va a poner bravo porque tú honres a tu mamá. De hecho, Él manda que honres a tu mamá. Lo que Él no está de acuerdo es con que tú guardes las tradiciones del humanismo, las tradiciones de los hombres, porque así lo deshonras a Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tradición es tan poderosa que le resta importancia a lo que Dios dice y ordena. Para que puedas ver el poder de Yahweh en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en la ciudad y en la nación, tienes que quitar la tradición de los hombres que están en tu vida en este momento de manera activa. Tienes que quitar esas tradiciones, tienes que quitar las cosas que no funcionan en tu vida, que no te ayudan a crecer, que no te dejan desarrollarte, que no te impulsan hacia adelante. Tienes que quitar las cosas que bloquean el poder de Dios. Pregúntate por un momento: ¿qué cosa en tu vida está bloqueando el poder de Dios? ¿Qué tradición está bloqueando el poder de Dios? Identifícala, escríbela allí y dile: esto lo tengo que quitar. Tengo que quitar esto. Toda tradición es perversa, es malévola. Por eso, como predicadores, cuando vamos a un lugar que está lleno de tradiciones, hasta que no ataquemos esas tradiciones, jamás vamos a encontrar fe en la gente para que Dios opere un milagro, porque la tradición impide el fluir del poder de Dios para la manifestación de los milagros. Entonces la gente no se puede salir de su tradición, porque al final de cuentas es de mayor importancia su tradición que Dios y sus principios. Ese es el problema.
Tienes que prácticamente insultarles las tradiciones a las personas para que vean el mal que les ha causado en su propia vida. Yo he tenido que confrontar a muchas personas con esto y muchas personas se han ofendido conmigo por eso. Algunos se han puesto bravos momentáneamente, dicen que me han perdonado. Bueno, yo espero que sí me hayan perdonado, pero he confrontado esto con mucha gente. Tradiciones culturales, tradiciones familiares, tradiciones nacionales, tradiciones religiosas, tradiciones de costumbres y una cantidad de cosas que uno no sabe de dónde las sacan. Pero cada persona tiene una tradición en su vida de una manera que es lo que impide que el poder de Dios pueda fluir. Tradición aquí en su manera de pensar. La tradición ha causado que la gente ni siquiera responda a su llamado. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué no quiere servir a Dios? ¿Por qué no quiere servir a Dios? Y la gente le saca una tradición como argumento y le dice, lo que pasa es que estoy condicionado por esto, tengo esta situación, yo todos los domingos tengo que llevar a mi hijo al juego, al fútbol. Bueno, ¿y por qué no lo cambia de escuela? O simplemente le dice, Señor, necesito que resuelvas este problema conmigo. ¿Se ha dado cuenta de cuántas personas tienen un impedimento para poder estar al 100% con Dios? La gente no está al 100% con Dios, cada quien tiene una razón. Cada quien tiene un argumento, porque tiene una tradición. Usted se ha dado cuenta de esas personas que dicen, todos los años para esta fecha nosotros salimos de viaje. Bueno, ¿y acaso Dios no puede romper esa fecha en algún año? No, no la puede romper. No la puede romper si tú no quieres. No la puede romper. Porque eso es lo que pasa. Es tan poderoso eso que ni Dios lo puede romper. Pero entonces Dios, ¿qué hace? Como tú te arraigas a eso, te alejas del Señor y Dios dice, no puedo hacer nada por ti, te quiero salvar pero te estás perdiendo y puedes terminar condenado, condenada, y al final Dios dice, no pude hacer nada. ¿Por qué? Porque Él no te va a obligar a amarlo ni a obedecerlo. La tradición ha mantenido a la iglesia pobre. ¿Por qué? Porque a nosotros nunca nos enseñaron esto, porque no nos enseñaron aquello, porque nunca nos dijeron esto. Pues nos cuesta tanto entender lo que es esto, lo que es aquello. Usted se da cuenta que gente por tradición a veces ni siquiera sale a otro tipo de trabajo. ¿Y usted por qué trabaja, por ejemplo, la carpintería? Que no estoy diciendo que sea algo malo. Lo que estoy diciendo es que a veces el plan de Dios es mayor. Porque mi abuelo trabajaba carpintería, mi papá también y yo también. Y estoy enseñando a mi hijo para que lo haga también. Y a veces lo que queda de esa tradición es simplemente lo que se ha aprendido entre un marco muy pequeño y no hay un nivel de expansión porque no hay revelación, porque la tradición está impidiendo la revelación. Y no es que tal vez Dios quiera que tú dejes la carpintería, estoy siguiendo con este ejemplo, sino que Dios quiere que tú te conviertas en una gran industria maderera tal vez y tú no te estás dando cuenta de eso. Tú quieres simplemente hacer los cajoncitos, las mesitas y las butaquitas que siempre hace, no te das cuenta del potencial que Dios tiene. La tradición ha mantenido a la gente enferma. Usted va a orar por una persona y la persona, como yo decía el domingo pasado, ya está preacondicionada y no cree que algo vaya a pasar. ¿Y por qué cree que no va a pasar? Porque tengo 2, 3 generaciones atrás que todos murieron de lo mismo. ¿Qué cree que me va a pasar a mí? Eso es lo que va a sucederme. Entonces la tradición rompe, destruye, limita el poder de Dios. La tradición te ha provocado ataduras. La tradición te ha llevado a abandonar la fe de Dios y a actuar en tu razonamiento, en tu conocimiento, en tu experiencia y en base a ese sentido de preservación que, entre comillas, dices tener como ser humano. La tradición te ha llevado a luchar por obtener y mantener el status quo. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay una tendencia muy fuerte que atrapa a las mentes débiles. La tradición te ha desensibilizado del plan y el diseño del Señor. Es más importante la tradición que lo que Dios tiene planeado. Ya esto, Señor, es que tenemos aquí en la iglesia, no sé, tenemos 10 años, 15 años, 5 años haciendo esto. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a remover? ¿Cómo vamos a hacerlo ahora diferente? Si tenemos aquí 3 años siempre haciéndolo de la misma manera y todos se sienten tan felices, todos sonríen tan lindo, pero se están yendo al infierno. La tradición te ha hecho priorizar el mundo material antes que el mundo espiritual. Entonces es ahí donde no hay tiempo para orar, para interceder, para servir. Todo esto quiere decir que ni te importa que la iglesia del Mesías esté enferma, agotada, frustrada, lastimada y en agonía ante tanta religiosidad. Cuando estás llena de tradición y religión, la única que importa eres tú, no importa más nadie. Esa era la actitud de los fariseos y de los saduceos y de todos esos grupos religiosos que estaban ahí. Ellos tenían un terrible miedo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor los estaba desmantelando completamente y los estaba dejando al descubierto ante toda la sociedad. Eso es lo que estaba pasando. Y en esa condición, nada extraordinario, nada divino
va a pasarte porque estás envuelto en tradición. Y es más, si alguien viene y hace algo diferente, en tu mente surge este pensamiento, dice, yo no creo eso, no estoy de acuerdo con eso, no me gusta eso. ¿Vieron que eso? No, eso, nosotros aquí tenemos tanto tiempo haciendo esto de esta manera y esto es mejor que aquello, eso no, eso es un ratico, eso es un momento o eso es una cosa solamente de apariencia. Y esas son las críticas, el espíritu prejuicioso que hay en gente religiosa y tradicional. Yeshua, el Señor, era la persona que operaba los milagros más grandes en toda la tierra. ¿Quién podía hacer lo que él hacía en su momento? ¿Quién? Nadie. Pero la gente tradicional lo llamó bebedor, comelón, problemático. Hasta lo señalaron como un endemoniado, como un servidor de Satanás. ¿Y sabes por qué fue todo eso? Porque él simplemente no se ajustó a la tradición y no quiso seguir la tradición. No puedes edificar una iglesia con tradiciones. ¿Por qué no se lo dices al que está a tu lado? No puedes edificar una iglesia con tradiciones. Las tradiciones es lo que ha tenido a mucha gente en yugos desiguales. Las tradiciones. ¿Usted se acuerda? Hace tiempo, bueno, en la antigüedad, los reyes por conveniencia política y por querer tener y por querer ampliar el poder económico y militar, ¿qué hacían? Tradicionalmente casaban a sus hijas y a sus hijos con personas que ni conocían, ni les importaba si lo iban a amar, si les iban a dar una buena vida o no. Les amargaban, le destruían todo el destino profético que Dios tenía por la tradición. Esto es tan perverso y vemos a tanta gente unida en yugo desigual. Entiéndame que cuando estoy hablando de yugo desigual, no estoy hablando solamente de matrimonios, estoy hablando de todo yugo desigual. Cuando usted se une con algo o con alguien o con un lugar con que no tiene que unirse. Y el problema es que una vez que se une, usted perdió independencia. Está atado, reservado, apartado, separado y no tiene independencia. Y no hay nada que usted pueda hacer para soltarse de ese yugo a menos que se arrepienta del pecado de haberlo hecho. Escúcheme bien, muchas personas están en yugo desigual con la tradición, con las costumbres. ¿Cuántas costumbres todavía hay en nosotros? Ahí estamos, cuando una persona tiene tantas costumbres que desagradan a Dios, que deshonran a Dios, ahí se está atado a un yugo desigual. Eso es estar atado a un yugo desigual. ¿Por qué? Porque esas costumbres van a privar sobre lo que es Dios en nuestra vida. Muchas personas están en yugo desigual con la vanidad, porque están alimentando y nutriendo todos los días la vanidad. Todos los días. Su figura, su cuerpo, sus joyas, sus vestidos, su estatus, su vida, su familia, su casa, su carro, su hogar, su empleo, su trabajo, sus títulos académicos. Hay muchas personas que están en yugo desigual con el humanismo y con la cultura de este mundo. Póngase de pie, por favor, si es tan amable, y escúcheme esto que le voy a decir. Escúcheme esto. Si la iglesia va a ver, porque hemos estado viendo en alguna medida la maravillosa gracia de Dios, el poder de Dios, la unción del Espíritu, pero si esta iglesia va a ver en mayor proporción el poder de Yahweh, usted tiene que ponerle punto final a la tradición. Póngale punto final a la tradición. Si no, usted es un estorbo para lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí. Usted se hace un obstáculo terrible, una barrera muy fuerte, un impedimento, una persona que resiste lo que Dios está haciendo. Y no quisiéramos orar y decir un día, Señor, quita todo lo que estorbe y destrúyelo, porque no sabemos a quién le va a caer. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está en estos niveles de autoridad y con tanta unción, ver lo que dice y lo que ora, porque yo no quiero que nadie viva cosas terribles o peores de las que pudo haber estado pasando hasta ahora, pero usted tiene que alinearse. Es el momento de decidir y de elegir lo que va a ser su vida a partir de ahora. Escúcheme, si esta iglesia va a ver en mayor dimensión la gloria del Señor, usted tiene que romper todo yugo, todas esas cuerdas que le están atando y dejar que el poder del Espíritu Santo fluya en su vida, en su familia, en su ministerio,
en la iglesia, porque de esta manera va a fluir también a la ciudad y va a fluir también a la nación. Mire todo lo que hacemos, por eso es que es tan terrible y Dios es tan, en esto tan duro. El Señor fue tan duro con los fariseos, fue tan duro con los saduceos, fue tan duro con esa gente religiosa, esa cúpula de poder político y religioso que estaba en ese tiempo, porque ellos prácticamente se convirtieron en un estorbo para que Dios trajera su gracia sobre Jerusalén. ¿Me está siguiendo? Ellos fueron un estorbo. Y el Señor siempre le decía: ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes. No quisiera estar en el lugar de ustedes. No quisiera estarlo. El Señor decía: ay de ustedes. Esas personas perdieron la oportunidad de salvarse. ¿Por qué? Porque no quisieron. No quisieron. Así que una cruda y perversa tradición que ha pasado en la iglesia del Señor Jesucristo por muchas décadas es orar por las personas sin esperar que algo poderoso ocurra. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, entiéndame algo. Está bien que lo hacíamos hace 3 meses atrás, pero ya basta, ya tenemos que salir de eso. ¿Cómo voy a orar por alguien y voy a terminar diciendo: bueno, Señor, para salvarme y quedar yo bien, si es tu voluntad? Si no pasa nada, ya yo le hice entender a la persona que no era la voluntad del Señor. Yo quedé bien. ¿Por qué no me atrevo a dar el paso, a caminar sobre las aguas y a decir: no, yo quiero que esta persona esté sana, yo quiero que esté sana, yo ahora lo reclamo al cielo, y ese demonio que está ahí, esa enfermedad o maldición o lo que sea, si logro que esa persona pueda estar en yugo con el Señor, tendré todo el derecho para que pase, lo que quiera que pase en la vida de esa persona. ¿Me está copiando la idea? Entonces ahora tenemos otro recurso. ¿Cómo podemos primero nosotros estar en yugo con lo que es igual para nosotros? ¿Qué es igual para nosotros? La fe, el amor, la esperanza, la tolerancia, el perdón, la sabiduría, la inteligencia, la humildad, el servicio. Eso es un yugo igual. Cuando usted se separa de eso, ya usted se une con un yugo desigual. Las oraciones por las personas han sido: Señor, bendíceles más. ¿Cómo Dios le puede bendecir más a alguien que está bendecido? Si es que está bendecido. El problema es no saber accesar a esa condición. Ese es el problema. Y así muchas veces se hizo, y oramos por unos y por otros, y pasa el siguiente y venga el otro, y nunca nada pasaba. Culto tras culto, o como algunos le dicen entre comillas, servicio tras servicio, la iglesia practicó la ausencia del Señor. No podemos seguir en eso. En cualquier cosa que estemos, no solo cuando estamos aquí reunidos, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, tenemos poder en nuestra vida, en nuestro espíritu. Yo pienso en esto y digo: la verdad es que el Señor nos dio una capacidad sobrenatural, algo insólito que ni nosotros mismos nos lo creemos, porque es tan extraordinariamente majestuoso que es difícil que nuestra mente lo acepte, pero en tu espíritu deberías creerlo. Escuche, el yugo más grande que hay en la iglesia del Señor es que tienes un yugo con algo que está muerto. ¿Cómo puedes tener un yugo con algo que está muerto? No podemos tener un yugo con algo muerto. ¿Qué es lo que está muerto en tu vida con lo que tú tienes yugo? Por ejemplo, en esto tenemos que reflexionar. Yo tengo yugo con un socio que no conoce a Dios, por ejemplo. Les pongo un ejemplo. Está muerto. ¿Qué hago yo con un muerto? Enyugado. ¿A dónde me puede llevar a mí? A la vida. ¿Qué hago yo compartiendo costumbres que desagradan al Señor, que deshonran al Señor? ¿Qué hago yo con una vida aquí y una vida afuera? El problema más grande de la iglesia es estar o tener un yugo con algo que está muerto y estar tan unido a esa situación, bien sea una persona, un lugar o una cosa, que nada más de pensar que tienes que separarte de eso ya te ofende. Pero hay muchas personas que están en un yugo desigual, con un lenguaje
vulgar, soez, perverso, denigrante, ofensivo. Eso es estar en un yugo desigual. Puedes venir aquí, levantar las manos, cantar, llorar, pero mientras tengas ese yugo, estás muriendo, estás agonizando. Debes entender que la tradición jamás te dejará entrar. La tradición nunca te dejará fluir en el rema, vivir la unción, ver la gloria, sentir la presencia y participar del poder. La tradición nunca te dejará participar del poder. La tradición te separa de esa gloria, de ese poder, de ese destino profético, de esa unción. Y hoy debes tomar esta seria decisión respecto a lo que debes abandonar. Hoy debes determinar separarte de aquella persona, de aquella cosa, de aquel lugar donde tu vida se ha estado secando, deteriorando y perdiendo. No puedes seguir atado, atada a un muerto, a una cosa muerta, a una cosa que no tiene vida, una cosa que al contrario te va a destruir. De hecho ya lo está haciendo seguramente. Si pudieras dar un testimonio, tendrías que decir qué es lo que está pasando y qué es lo malo que estás viviendo. Eso es una señal de muerte. Hoy debes elegir el camino por el cual vas a continuar. Si vas a continuar por el camino de la religión o vas a continuar por el camino de la relación, porque la religión te va a llevar a la muerte, pero la relación te va a dar más vida. Hoy debes cortar con todo aquello que te ha dado las excusas perfectas para mantenerte lejos del Señor Jesucristo, porque hay gente que en la tradición tienen excusas perfectas. Pero es mi hijo, es mi hija. ¿Recuerdan cuando comencé a hablarles de la renovación del entendimiento? Le dije, ¿quieres pensar como hombre o pensar como Dios? Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Eso fue hace como 2 semanas, cuando comencé. 11 días exactamente hoy. Y qué lindo fue escucharlos. Quiero pensar como Dios. Pero siguen pensando como hombres. Cuando veo sus conductas y sus comportamientos, esa es una expresión de que siguen pensando como hombres. Cuando hay dudas respecto al poder de Dios. Cuando sigo enyugado con otra cosa que no es de gloria al Señor. Cuando digo cosas que no debo decir. Cuando hago cosas que no debo hacer. Cuando sigo siendo injusto. Cuando todavía digo mentiras. Yo digo, siguen pensando como hombres. Hasta que no comencemos a pensar como Dios. Vamos a seguir en ese 5% en yugo con cosas que son muy peligrosas. Y no hay mejor momento para reivindicarte que este, con aquel que puede darle sentido a tu vida y que te puede ayudar a vivir verdaderamente libre. Libre. Que nadie te menosprecie, que nadie te juzgue. ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos que sentarnos en el tribunal del Señor? Les pregunto, ¿tendría Él algo que juzgarnos? ¿Tendría Él algo por lo cual impedirnos el paso a la eternidad con Él? Porque a Él sí no lo podemos engañar. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a alguien más, se puede engañar a usted mismo, pero al Señor no lo puede engañar. Si hoy tuviéramos que estar en ese tribunal y estar frente a Él con esa mirada tan poderosa que Él tiene y penetrante, esa mirada con la que miró a Pedro en el patio de allá del sumo sacerdote, que va directo al corazón, que te conmueve cuando te mira. Si Él tuviera que mirarte y ver cuánta verdad y cuánta mentira hay en ti, ¿qué pasaría realmente?
Hay cosas que no están bien porque tú mismo quieres que no estén bien, o tú misma. Pero eso puede cambiar completamente a partir de este momento. Porque este va a ser otro proceso. Va a ser algo progresivo. Solo tienes que creer y ser persistente, mantenerte. Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás, por favor. Adora su presencia. El Señor me dijo que hoy iba a romper unas cadenas que voluntariamente tú no quieres que se rompan. El Señor me dijo que hoy te iba a dar la convicción de soltarte literalmente de un yugo de muerte. Yugo de muerte. El yugo de muerte seca la vida. El yugo de muerte es una vergüenza que te hace afrenta. Y el Señor me dijo, hoy voy a librarte del yugo de muerte. No te aferres a algo que va a terminar llevándote al infierno. No te aferres a algo que ya el Señor identificó en tu vida y te está diciendo, esto no está bien. Debes abandonarlo ahora mismo. Abandonarla. Lo que sea, quien sea, el lugar que sea, la cosa que sea. Y claro, no seas como los fariseos que se creían tan perfectos, que creían que el Señor estaba loco y que aquello no era con ellos. Para ser libre necesitas humildad. Por ahí comienza la separación de este yugo de muerte. Por ahí comienza. Porque reconoces delante del Señor lo malo que hiciste al tener ese yugo, al tomar ese yugo, al unirte a eso o a esa persona. Es mejor que llores ahora un poco y no una eternidad en el infierno. Señor, trae convicción, trae revelación de tal manera que haya humildad en el corazón para reconocer que equivocadamente se ha tomado un yugo desigual que ha traído religiosidad, que ha traído tradición, que ha traído costumbres y que aún ha traído rebeldía contra ti. Señor, donde haya un corazón arrepentido ahora, pidiéndote perdón, pudre ese yugo de muerte. Pudre ese yugo de muerte. Separa a esa persona que está aquí hoy. Aún aquellos que van a escuchar esta grabación por internet, sepárales de ese yugo de muerte. Rompe esos lazos de maldad.
quiébralos. Uy, soforrequisandaka. De Hoshimo Shunono Konekana. Rompe el yugo de la murmuración. Rómpelo, Señor. Rompe el yugo con la rebelión. Rompe el yugo con la desobediencia. Rompe el yugo con la fornicación. Rompe el yugo con el adulterio. Rompe el yugo con la mentira. Rompe el yugo con el engaño. Rompe el yugo. Levanta tus manos, el Señor te va a tocar ahí donde estás. Él te va a tocar ahí donde estás. Solo concéntrate en Él. No dejes que nada te robe este momento. Tócales, Espíritu Santo. Tócales, Espíritu Santo. Tócales. Así es. Él está trayendo liberación ahora. Está trayendo liberación. Está trayendo liberación. Deja que fluya su poder a través de ti. Yo estoy viendo algo desde tus entrañas.